Interesante, preocupante también. El Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó su informe Planeta Vivo, en el que presenta el estado del medio ambiente y el de las especies del planeta, así como las principales amenazas, las tendencias y propuestas de solución. Para el caso de Chile, este dio a conocer que este 31 de octubre nuestro país va a comenzar un sobregiro ecológico, gastando los recursos que la naturaleza tiene para las próximas generaciones. Vamos a analizar la situación junto con el director de conservación de la WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza, Rodrigo Catalán, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Partamos aclarando qué es esto del sobregiro de la naturaleza o un sobregiro ecológico. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué tenemos como este punto de quiebre el 31 de octubre? Es una forma de comunicar que estamos gastando más recursos naturales de los que tenemos disponibles. Otra forma de decirlo es que estamos viviendo como si tuviéramos un planeta y medio, como que nos sobrara un planeta. Y el consumo que tenemos de energía, de agua, de recursos naturales, tiene límites. Y estamos usando más de lo que tendríamos disponible en un año. O sea, me parece súper interesante e ilustrativo la manera en que lo plantean. La pregunta es cómo lo van midiendo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que para este 2016 teníamos tal cantidad de recursos y que en realidad en vez de llegar al 31 de diciembre nos adelantamos hasta el 31 de octubre y por lo tanto estamos con este déficit, que además si uno empieza a sumar año tras año es acumulativo y si uno suma país tras país, ¿para qué decir la situación del mundo? Absolutamente. Primero es un índice global que se desagrega por países. Y esto se hace comparando la tendencia de especies, en particular de vertebrados, que es una tendencia que viene bajando en los últimos 40 años, viene bajando las poblaciones de las especies, hay cada vez más especies que se están llegando al borde de la extinción, y se lo compara con nuestra huella ecológica, en el fondo cuánta agua estamos usando, cuánto estamos contaminando la atmósfera, cuánta basura estamos emitiendo, cuántos recursos estamos consumiendo. Entonces, llega un umbral en que la capacidad de los ecosistemas de recuperarse es menor que lo que estamos sacando de ellos. Y eso se llega a calcular con un índice que está sustentado por una cantidad de científicos que colaboran en este estudio mundial. Lo bueno es que se desagrega y podemos saber qué pasa para Chile. Ahora, la pregunta es si es primera vez que nos sobregiramos o hemos tenido años anteriores de sobregiro y estamos gastando más de lo que deberíamos en materia ecológica. No, desgraciadamente ya este es un estudio que se hace cada 2 años. Tuvimos el año 2014 un estudio donde ya salió Chile con sobregiro y el 2012 que también salió con sobregiro y apareció por primera vez el 2012 Chile usando más recursos de los que tenemos. Y sobregiro se usa como de una forma que la gente comprenda que es como que si tuviéramos una plata invertida, no estamos consumiendo no solo los intereses, sino el capital. Vamos bajando nuestro capital natural. Ahora, llegándolo a esos términos financieros, uno se pregunta si es recuperable esta especie de línea de crédito que estamos gastando, porque sabemos que son recursos que se agotan en el tiempo. No es que vayamos a sacar de un sombrero mágico algo que va a hacer que, no sé, volvamos a tener la misma cantidad de recursos hídricos, volvamos a tener la misma cantidad de recursos energéticos. ¿Qué tan grave es finalmente que los países, en este caso Chile y otros, y el mundo entero se sobregire y terminemos consumiendo mucho más de lo que el planeta tiene como recurso para nosotros? Es grave, es crítico. Afortunadamente la Tierra y los ecosistemas tienen capacidad de recuperarse. Los peces en el mar que estamos sobrepescando, tenemos 70% de las pesquerías colapsadas en Chile. Sí. Eso es crítico. Y eso ocurre también en otros sectores. Tienen estos ecosistemas y estas especies capacidades de recuperarse. Eso no es ilimitado, pero no podemos seguir en esta tendencia. Hay que hacer ahora un cambio en nuestra generación, no en la de nuestros hijos, ni de los tuyos, ni de los míos. Para que se recupere, necesariamente hay que bajar la marcha. Porque si seguimos como con un ritmo depredador, digamos, es imposible que se recupere. No le damos tiempo al planeta para que se recupere tampoco. Exactamente. Y ahí está nuestra propuesta. Tenemos que cambiar a distintos niveles, desde nuestros estilos de vida cotidiana, del agua que consumimos, de la basura que reciclamos o debiéramos reciclar, del uso del auto, todos nuestros patrones de consumo, de saber de dónde estamos consumiendo, comprando, hasta lo que hacen las empresas, cuál es el desempeño que tienen las empresas y los acuerdos que toman los gobiernos y los acuerdos más globales, como el reciente Acuerdo de París, que fue una señal positiva. Sí. El Acuerdo de París en términos de cambio climático fue un logro. Hay logros, hay cambios positivos, pero la velocidad de estos cambios positivos tiene que ser más rápido para que alcancemos a recuperarnos, a llegar a un punto de
que podamos revertir esta Ahora, tendencia. en la priorización de cómo se deben dar esos cambios, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Porque en realidad ocurre en todas estas discusiones que desde la individualidad se dice, por ejemplo, en la típica discusión de la contaminación, de si hay que dejar el auto en la casa o no, entonces uno dice no, porque el problema aquí es que el transporte público contamina más, y el del transporte público dice no, es que el problema es que las industrias contaminan más, y la industria no, es que también los aviones contaminan y resulta que no pagan impuestos. Entonces todo el mundo como que ve lo que hace el de al lado y no el propio perjuicio o la poca conciencia que cada uno tiene. Si uno hiciera ese ejercicio, ¿qué es hoy día lo más crítico para Chile? ¿Qué es o dónde se está produciendo el mayor derroche de recursos? ¿Dónde se podría recortar a tal nivel que tenga impacto? Y que a lo mejor ya no sea el 31 de octubre, sea el 31 de noviembre y después si sumamos el rol individual de cada uno sea el 31 de diciembre, que sería la gracia. Hay algunos sectores donde es crítico lo que vaya a pasar en los próximos años. Energía es uno de ellos. Tener una matriz energética con energías más limpias es algo fundamental. Hay otros sectores también en que hay que hacer cambios fundamentales. La pesca, yo nombré recientemente el estado de las pesquerías. Nuestra merluza común, la pescada, está colapsada. Eso es algo que para nuestras generaciones anteriores era impensable, era el pescado más barato. Pescados que desaparecieron, como el jurel, que era el pescado más común. Ahí en el mar, en la energía, y yo diría también en temas como lo que tú mencionaste, el transporte, cómo se están organizando las ciudades y el transporte. Ahora, es otro es que quiero quedarme, antes de preguntarte por el transporte, en el tema de las industrias, porque aquí claramente hay un conflicto, ¿no?, entre el poder o el interés económico y el interés de ser sustentable y preservar a la naturaleza. ¿Cuánto se puede equilibrar esa ecuación? Porque incluso también en países más desarrollados que nosotros, con acuerdos que se han hecho en materia internacional, vemos que al final esos acuerdos se vulneran y también se vuelve a contaminar porque hay un interés económico. Mi pregunta es si se puede lograr tener ventajas económicas en los países con industrias tan importantes como, por ejemplo, la acuicultura en Chile, pero al mismo tiempo ser sustentable. ¿O eso es muy difícil de alcanzar? Eso es alcanzable y es la única posibilidad. La industria del salmón en Chile no se puede proyectar 10 años ni 20 años más si no cambia hacia la sustentabilidad. Eso es posible. Nuestra organización no promueve que se detengan las actividades económicas, sino que busca soluciones y acuerdos entre sectores para la sustentabilidad, y eso es posible, y hay muchas industrias que se han movido fuertemente hacia la sustentabilidad. Pero no es fácil. Eso significa a lo mejor retornos un poco menos rápidos en el corto plazo, pero significa seguridad en el largo plazo de la que la industria va a seguir pudiendo operar. Si la industria salmonera no cambia, en 10 años más no va a tener las condiciones ambientales para seguir operando. Por tanto, tiene que convertirse en una Tiene que hacerlo y tiene que tener la aceptación social para seguir existiendo. ¿Y tú sientes que estamos en ese camino, que desde las políticas públicas, desde la organización pública-privada, que muchas veces ocurre en estos sectores industriales o productivos, se está dando esa nueva mirada, que vamos bien encaminados hacia la sustentabilidad o todavía nos falta? Yo creo que hay señales, yo creo que hay señales positivas. Recientemente este año se creó una ley del reciclaje. Pero tenemos que hacer nuestra propia parte, digamos, como consumidores. Las empresas forestales, por ejemplo, que tienen grandes problemas de sustentabilidad, se están certificando, están cumpliendo una serie de indicadores y principios que tienen que ver con el cuidado del agua, de la biodiversidad, de las comunidades locales. La industria salmonera está repensándose en cómo se mueve hacia la sustentabilidad. La pesca, a través de tanto de los sectores artesanales como industriales, están discutiendo a través de los comités que existen para distintas pesquerías cómo recuperar estas pesquerías. Hay cambio, pero tienen que ser más rápido. Ese es como nuestro mensaje. Los cambios no admiten que nos demoremos más. Es como ahora cuando hay que avanzar más rápido. ¿Y el cambio individual? ¿Cuál debe ser? Aquí podemos hablar, si tú quieres, del transporte, que siempre es una discusión, cómo nos movemos por la ciudad, pese a que cada día hay más gente que anda en bicicleta, por ejemplo, haciendo un aporte, no solo a su estado de salud, sino también al medio ambiente. Pero también hay situaciones súper cotidianas, domésticas en la casa. Tú hablabas del reciclaje. Yo no sé cuánta gente realmente recicla en Chile. No sé tampoco si se les dan vías expeditas a las personas para reciclar. De pronto, si tú no eres muy activo y te informas mucho y tratas de entender el proceso de reciclaje, a lo mejor no es tan simple, no es tan fácil.
Hay No que es por justificar a la gente, pero quiero decir que a lo mejor falta un intercambio mayor para que la gente sí se sienta motivada y sienta que es fácil. Hay que hacer los esfuerzos individuales y buscar las formas, digamos. Yo mismo reciclo en mi casa y no necesito mucho apoyo estatal para encuentro un punto limpio, reciclo la basura orgánica en mi jardín. Es posible hacerlo, no es tan complicado. Y hay muchas otras medidas como la eficiencia energética en las casas. Nosotros estamos calefaccionándonos, pero a lo mejor tenemos filtraciones en las ventanas, en las puertas. Son cosas que no son tan complicadas de hacer. Yo creo que mucha gente ya cambió sus ampolletas por ampolletas más eficientes, eso ya fue un cambio importante. El agua en las casas, la duración de las duchas, cuánto tienes abierta la llave cuando te estás lavando los dientes, cuántas luces tienes prendidas que no estás usando, o televisores o aparatos eléctricos que dejas enchufados. ¿Cuántas veces abres el refrigerador? ¿Cuántas veces abres el refrigerador? Son cambios que parecen pequeños, pero en forma acumulada por familia en el tiempo y por toda la familia, marcan una gran diferencia. Ahora, aquí, como yo recién te decía, que estaba de pronto el tema del interés económico versus la sustentabilidad, Sí. también tenemos temas económicos del bolsillo, digamos, de cada ciudadano y la sustentabilidad. En el caso, por ejemplo, de la calefacción que tú señalas, vemos que hoy es una discusión que hacemos respecto de la leña. Hay lugares donde se están aplicando planes de descontaminación que buscan eliminar la leña, pero uno igual ve que la gente prende leña porque mucha gente lo hace también, o por una raíz cultural, por ejemplo, en el sur, pero también por un tema de costo. Entonces mi pregunta es si no debe conversar de mejor manera ahí la política pública, a lo mejor el subsidio, los incentivos, cuales sean, con las personas, para que las personas también a lo mejor puedan ser más sustentables en el sentido, ya, yo tengo una inversión inicial que es más alta, pero en el tiempo el beneficio de ser más sustentable es mucho mayor. Sí, bueno, y ahí hay una parte de incentivos y también de educación al consumidor. El tema de la leña, en cuanto a contaminación, pasa por dos factores que son súper importantes, que es la humedad de la leña. Sí. La leña seca contamina mucho menos y calefacciona mucho más que la leña húmeda. Y el otro factor importante es el equipo de combustión o el equipo de calefacción que tú tienes. Equipos antiguos que no tienen doble cámara, doble combustión, contaminan mucho más. Entonces, que la gente entienda que la leña seca es mejor, calefacciona más, que tienen que mantener y cambiar sus equipos de combustión. También es algo que pasa por el lado económico, pero ya muchos gobiernos regionales están subsidiando reemplazos de equipos de combustión. O sea, hay cambios que están ocurriendo, pero tienen que ocurrir más rápido. O sea, ciudades como Coyhaique, Temuco están saturadas de contaminación atmosférica. Coyhaique hoy día está dentro de las ciudades, si es que no es la primera, creo que es la primera, de hecho, de Latinoamérica. Exactamente. Y a veces la contaminación ahí llega a ser igual o superior a la contaminación que tienen en Beijing, donde hemos visto cómo la gente tiene que salir con mascarillas y a veces no le tomamos mucho el peso. Ahí tenemos un desafío, me imagino, medioambiental importante. Ahí tiene que conversar los cambios, digamos, de las conductas de las personas con el apoyo del gobierno, porque ahí estamos en situaciones críticas Pero hay de gente salud también pública. muy individualista que dice, bueno, ¿y qué tanto? Si total, ya, ¿qué importa? Yo no voy a estar vivo para las próximas generaciones. Yo hoy día me gasto toda el agua, si total, mañana quién sabe si voy a estar aquí. También me imagino te has encontrado con ese discurso. ¿Cómo se combate ese discurso que es súper individualista en un mundo que está cada día más individualista además? O sea, mi forma de comunicarlo a través de pensar en las nuevas generaciones, no en abstracto, sino en mis hijos, en tus hijos, y pensar, oye, nuestros hijos, con los que tenemos un vínculo ahí afectivo muy fuerte, son los que van a pagar las consecuencias de las acciones que hagamos o no hagamos ahora. Esta generación tiene una tremenda responsabilidad. Nuestros padres no vivieron, todavía no tenían la información, todavía no sentían los efectos de todos estos cambios ambientales. Nuestra generación ya tiene la información, ya no hay dudas del cambio climático, por ejemplo. Antes sí las había. Y nuestra generación tiene posibilidad de hacer los cambios, los está haciendo. Está empezando a sufrirlo. La marea roja, por ejemplo, afectó a miles de pescadores en Chiloé. Pero las generaciones que vienen, nuestros hijos y nuestros nietos, van a sufrirla mucho más dependiendo de lo que nosotros hagamos. Yo creo que esa barrera emocional de nuestros hijos y del vínculo con ellos debiera romper el individualismo. Ahora, yo encuentro esto bien esperanzador porque tú me dices por ellos, digamos, por las nuevas generaciones, pero también desde las nuevas generaciones. Yo no sé cómo miras tú cómo se ha incorporado en los colegios, en los jardines infantiles, en el discurso de los niños, el tema ecológico, la tierra sustentable, el mundo que es un organismo, un ser vivo al que hay que cuidar. Muchas veces son los más chiquititos los que tienen más conciencia
de que el papel no se bota en la calle, el papel se bota en el basurero, o porque sus padres se lo han inculcado, o porque en el colegio se lo inculcan y ellos mismos cambian las conductas de padres que a lo mejor no son tan responsables. Ellos aprenden mucho más rápido que nosotros, los adultos, que ya tenemos comportamientos que ya están súper interiorizados y que cuesta mucho cambiar. Y como tú dices, los niños a veces nos recuerdan cosas como que nosotros mismos les hemos dicho, pero que no practicamos, desde el discurso al hecho. Hasta mis propios hijos me dicen: papá, tú tienes que cerrar la llave si estás lavándote los dientes. Mi hijo de 12 años. Entonces, ellos mismos entienden mucho más rápido, captan mucho más y están teniendo cada vez más acceso a la educación ambiental desde los colegios, desde los medios de comunicación, desde las casas. Yo tengo bastante esperanza en esas nuevas generaciones. Ellos ya vienen con otra mentalidad que nosotros. Ya, o sea, podríamos pensar que podemos de a poco ir cambiando para los próximos años, no sobregirarnos, volviendo al origen, pero esto tiene que ser incluso más rápido. Tampoco podemos esperar a que estos niños sean adultos para que recién se forme el cambio. Hay un sentido de urgencia, ese es un poco lo que nosotros estamos llamando. Hay un sentido de urgencia, necesitamos cambiar más rápido. Hay cambios positivos, yo no quisiera traer ahí aquí una visión catastrofista. Hay cambios bien positivos, hay comunidades que están organizando para proteger ríos, para proteger bosques, hay movimientos en las escuelas, hay movimientos sociales, hay grupos ecológicos, hay empresas que están cambiando, hay leyes ambientales que están mejorando, hay cosas que están ocurriendo que son muy buenas. La sociedad civil, las ONG, estamos teniendo una capacidad de estar aquí, por ejemplo, digamos que antes no la teníamos. Pero esto tiene que ocurrir más rápido porque hay un sentido de urgencia que nos está dando este indicador que las tendencias no cambian. Pasan cosas positivas, pero no estamos cambiando las tendencias. Bueno, y ahí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Yo creo que a la larga es hacer una reflexión, saber qué hábitos cotidianos, qué cosas y conductas diarias podemos cambiar. A veces son pequeños cambios que van generando una repercusión, porque si sumamos el cambio individual de cada uno, podemos hacer una comunidad y un planeta finalmente mucho más sustentable en el tiempo. Ojalá que estas entrevistas también sirvan para eso, para que cada uno en su casa reflexione qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, cómo aportar y que vayamos dándole más cuenta corriente y no línea de crédito a nuestro planeta para no gastarnos recursos.